Mis queridos hermanos, en este 12º domingo, la palabra de Dios nos trae a colación este acontecimiento tan real y presente en nuestras vidas. ¿Quién no pasa por tormentas y tempestades en algún momento de la vida? De todo tipo de tempestades, ocasionadas por nosotros mismos o por los otros, o por diversas situaciones no queridas. De lo que sí estamos seguros es que Dios no las quiere, pero las permite para un bien mayor. De todos modos, sabemos que implican decisiones que comprometen y definen el sendero que haremos, así como la responsabilidad que asumimos ante estos hechos. La visión que tenemos de estas situaciones tempestuosas de la vida determina cómo definimos nuestro ser persona. Es claro que podemos juzgar nuestras tempestades de modo equivocado, desenfocado, y que esto nos conduzca a la desesperanza o a vivir sin horizonte. Job estaba en el error. El mismo Dios le ayudó para sacarlo de su equivocación y así salga de la mediocridad que nos conduce a otra parte que no sea al abismo de la nada. San Pablo lo aprendió en su propia experiencia. Descubrió que no hay otra alternativa fuera de Cristo. Los discípulos recibieron la enseñanza en directo, con Cristo, siempre y en todo momento. De lo contrario, solo queda una perenne preocupación. La tempestad exige enfrentarla. Los momentos difíciles arrecian, atacan. Jesús nos enseña que no debemos huir ni evadirnos de los problemas, sino, así como enseñó a los discípulos, también lo hace con nosotros, para enfrentar todas las tormentas que encontremos en nuestro caminar y también las turbulencias que debe sufrir la misma iglesia por las acciones del mundo, el de fuera y el que se mete en ella. Lo primero es jamás esquivar el combate. Jesús nos enseña a vivir en serenidad mientras está la tempestad. Fíjense que Él duerme profundamente o se hace el dormido. Los discípulos, invadidos por el miedo, buscan la solución en Él. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Lo despertaron cuestionándolo. El Señor no se enoja, simplemente calma el viento. Pero, como siempre, les enseña a discernir, a pensar. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? En el hecho de frenar la tormenta, reconocen su poder, lo identifican como el Mesías de Dios. El miedo proviene de la falta de fe. El miedo en las personas paraliza. Puede haber muchas causas psicológicas por las que una persona tiene miedo, pero abocados a lo que hoy nos presenta el Evangelio, nos queda claro que la ausencia de fe causa miedo. Si hay un síntoma cargado de negatividad en la vida de los discípulos, quienes deben recorrer un camino difícil, es el miedo. Por eso Jesús los interpela. No les fue fácil a los seguidores de Cristo sacarse de encima este obstáculo, el miedo. Fíjense que los condujo a tambalear en la fidelidad al Maestro. Llegaron a abandonarlo. Excepto Juan, el resto desapareció a la hora de la cruz. Nos cuesta el Evangelio que en un momento estaban cerrados los discípulos con llave.
por temor a los judíos. Por eso Jesús le relaciona directamente el miedo con la falta de fe. Les está enseñando cómo afrontar los problemas en el futuro. Las situaciones difíciles requieren una disposición muy grande para sostener un duro combate espiritual. Como dijimos, Juan es el único que no baja los brazos. Además de María y de las otras mujeres que acompañan a Jesús hasta la muerte. El secreto de la fidelidad ante la prueba, ante la tempestad, está en el amor. Por eso, Jesús en plena agonía le confía a Juan el tesoro de su corazón, su madre. Pedro vuelve arrepentido de su infidelidad, del hecho de haberlo negado. El Señor le hace otro regalo, la iglesia. Así actúa Dios con nosotros. Cristo lo representa, tanto con los muchos Juan, que siempre fueron fieles, como con los llamados Pedro, que arrepentidos de sus infidelidades, vuelven en busca de misericordia. Para Jesús el miedo no es problema, sino el hecho de que no tienen una fe sólida, realidad que puede hacer caer en la mediocridad. Entonces, el riesgo de esconderse tras la mediocridad. La mediocridad suele ser un buen escondite. San Pablo nos testimonia claramente que la fe se la conserva en una entrega total, no mediocre. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Vivimos en una sociedad que poco a poco va instalando la realidad de la mediocridad como la normalidad de la vida. Esto impide que se desarrolle la capacidad para enfrentar con responsabilidad los desafíos de la vida, las exigencias cotidianas, las luchas ante los diferentes problemas. En esa mediocridad, muchos se cruzan de brazos, esperando que otros solucionen sus problemas. ¡Cuánta pobreza humana! La mediocridad frena totalmente el crecimiento de la fe. La vida de todos los días se transforma en algo pesado, que niebla la visión de la realidad, insoportable cuando no se encuentra el sentido de la vida. Cristo llena de sentido la vida. Por eso, nosotros desde una fe profunda, vivida con entusiasmo y dejando que ella ilumine las diversas situaciones difíciles, seremos capaces de superar las dificultades de la vida. La mediocridad se puede expresar de muchos modos: comodidad, mundanalidad, vanidad. La comodidad se busca instalarse en lujos, en una vida libre de sobresaltos, en el hedonismo y el narcisismo, realidades que provocan espejismos frustrantes, generando indiferencia ante la realidad y asumiendo una actitud conformista. Job deseaba subirse a la comodidad, aceptando sus fracasos y miedos como la única oportunidad que tenía. Estaba decidido a quedar instalado en la mediocridad, por mucho que le dolían sus heridas. Es una opción fácil, evasiva, que no tiene exigencias ni demasiados planteamientos. Sin visión de fe, es muy difícil leer los acontecimientos que humanamente pueden generar miedo y así poder superarlos. La mundanalidad. Uno puede también abrazar lo mundano. Un camino que suele hacer girar la vida en torno a sí mismo. Es cuando uno se evade tras posturas personalistas o visiones idealizadoras de realidades caducas o dejarse llevar de la nariz por las ideologías de moda. Esta opción conduce a lo rutinario,
siempre se hace lo mismo, se mira hasta la punta de la nariz sin tener una visión amplia, que tampoco ve lejos, o sea que pierde la vista del futuro. Solo se busca el éxito inmediato, el aplauso cercano, pero de modo errado. Este camino elegido da la impresión de ser algo estable, que no exige demasiados esfuerzos. Uno simplemente se deja llevar sin saber hacia dónde ni para qué. La fe nos da una visión que genera el compromiso de despegarse de todo lo mundano para tener una mirada límpida de cielo, para ver cómo ve Dios. Entonces ella ilumina las diferentes situaciones de la vida, especialmente las difíciles, desde la óptica de Dios. La vanidad. Cuando uno comprende, como le ocurrió a Job, que la realidad no gira en torno a sí mismo, sino que pertenece a Dios, gracias a quien se existe, cambia totalmente la percepción. Es que el hombre fácilmente es esclavizado cuando se lo puede tomar desde su vanidad y su soberbia. Nunca se debe olvidar que la felicidad se logra abriéndose a la confianza en el Señor para vivir las cosas pequeñas de la vida, asumiendo que se es hombre, amado por Dios, pero insignificante, de modo contradictorio en la relación al llamado del Señor que nos hace para realizar grandes cosas. La vanidad se la supera cuando se sabe que siempre se cuenta con el Señor, quien nos acompaña en cada momento de la vida. Mis hermanos, qué importante subrayar la valentía del hombre de fe. Pablo descubrió y nos enseña que la clave está en el amor. Para vivirlo es necesario el coraje para actuar sin miedo. La fe despeja el camino hacia Dios de los obstáculos que generan la comodidad, la mundanalidad, la vanidad, las ideologías de moda. Es imprescindible que prediquemos y testimoniemos el Evangelio con coraje y sin miedo a quienes nos ponen palos en la rueda o atacan a la iglesia. El Evangelio es Cristo mismo. Evangelio del Padre, lo llama el documento de Santo Domingo. Y es en él donde encontraremos el sentido de la vida. Ir con Cristo en su barca implica tener que dejar la mediocridad, la avaricia, las conveniencias y todo lo acomodaticio. Es lanzarse a la aventura de la eterna novedad. Puede ser que increpen los vientos, que nos golpee el oleaje de las circunstancias difíciles, que todo esto genere temores, pero la verdad y el amor permiten captar la realidad desde la visión de Dios, que es luminosa, serena y cargada de vitalidad. Un seguidor de Jesús implica tener conciencia de lo que se es. Por lo tanto, debemos tener la exigencia de no confiar en nosotros mismos, sino solo en Él, en el Señor. Jesús, aún dormido en la barca, es garantía de salvación. Basta una palabra suya, un simple gesto que haga para que el mar amenazante o los problemas que nunca faltarán se calmen y la barca en la que hemos subido con Jesús se mantenga firme en su rumbo. Nunca debemos olvidar que el amor de Jesús hacia nosotros es causa de esperanza, garantía y seguridad de vida. Solo en la barca con Jesús hay vida y salvación. No tengamos miedo,
Más aún, demos la oportunidad a muchos que ante las diferentes dificultades de la vida han sucumbido, han caído en la desesperanza, para que puedan ser atraídos a la barca por nuestro testimonio y nuestro amor, que se manifiesta sin cobardías. Concluyendo, mis hermanos, ser cristiano no es apto para cobardes. La gracia es para dar testimonio de que sabemos enfrentar las tormentas y podemos anunciar a quien nos da la fuerza. La gracia no es para quedarnos callados, sino para anunciar valientemente el Evangelio. Les comparto una bella historia de San Sebastián. Era comandante de la guardia personal del emperador Diocleciano. Fue condenado a muerte porque habían descubierto que era cristiano. Atado a un poste, fue acribillado a flechazos. Unas horas después del martirio, algunos cristianos pidieron el cuerpo para sepultarlo, pero mientras lo preparaban para enterrarlo, se dieron cuenta de que aún respiraba y lo curaron. En pocas semanas se recuperó y lo primero que hizo fue presentarse nuevamente ante el emperador. Se apareció sorpresivamente en la sala de audiencias, justo cuando condenaban a otro cristiano, y levantando la voz como un profeta, sin miedo, gritó: ¿hasta cuándo en esta sala de injusticia seguirán juzgando a personas inocentes e indefensas? El emperador, restablecido del susto y la sorpresa, vociferó con voz amenazante: ¿todavía está vivo este traidor? ¡Que muera a latigazos! El mártir cayó desvanecido. Tras un gesto del tirano, su cabeza rodó bajo el golpe del hacha. Lo celebramos cada 20 de enero. Y pensar que nosotros, ante la primera dificultad o mirada ajena, desistimos de hacer cualquier bien. María Santísima, a quien el dolor le atravesó su corazón, como le profetizó Simeón: a ti mismo una espada te atravesará el corazón, nos enseña a vivir ante las dificultades, problemas y sinsabores de la vida. Su fe es testimonio para nuestra fe.